Uno de los suplementos nutricionales que más llaman la atención es el triptófano. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué alimentos se puede encontrar y cuáles son los efectos secundarios posibles? El triptófano es un aminoácido esencial, uno de esos componentes fundamentales básicos, las unidades mínimas que componen las proteínas, que es esencial para nosotros, que debemos tomar del exterior porque somos incapaces de sintetizarlo por nosotros mismos y es un elemento fundamental para nuestra supervivencia y nuestra salud. No nos damos cuenta de que necesitamos aminoácidos porque nuestro organismo va haciendo el uso de todos estos componentes de una manera automática y silenciosa, pero los necesitamos para poder sobrevivir. Por ejemplo, necesitamos los aminoácidos para poder producir millones de glóbulos rojos cada día que van a llevar el oxígeno a las distintas partes del cuerpo. Necesitamos aminoácidos para renovar los glóbulos blancos, las células de nuestro sistema de defensa, que se renuevan cada 10 días aproximadamente, o para hacer la renovación completa de la piel, un proceso que ocurre cada 4 semanas aproximadamente, y así con un montón de funciones vitales, cuyas necesidades aumentan en procesos de crecimiento y desarrollo, como es la infancia o la adolescencia, en situaciones de enfermedad, en los grandes quemados porque pierden proteínas con los líquidos corporales o, por ejemplo, en situaciones de estrés. Para todo esto necesitamos, entre otros, los aminoácidos esenciales y debemos tomarlos del exterior porque no los podemos fabricar por nosotros mismos. Otra función muy importante de los aminoácidos y en particular del triptófano es componer, fabricar neurotransmisores, esas sustancias químicas, esas moléculas que sirven de lenguaje entre las neuronas, esos mensajes que se mandan las células nerviosas entre sí para poder transmitir la señal, la orden, para llevar a cabo la respuesta necesaria. El triptófano es un aminoácido esencial precursor de dos sustancias muy importantes a nivel del sistema nervioso, la serotonina, un neurotransmisor implicado en la regulación del humor y el estado de ánimo, y la melatonina, una hormona reguladora de los ciclos de vigilia y sueño. Saber esto ayuda a comprender cuáles son los beneficios y cuáles son las indicaciones del uso del triptófano. La primera vez que los científicos se interesaron por el triptófano fue en los años 70, 1971, cuando dos investigadores del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, descubrieron que los niveles de serotonina en el cerebro variaban en función de la cantidad de triptófano presente en la dieta. Observaron una relación directa entre el aporte de triptófano y las concentraciones de serotonina en sangre y en cerebro. Y vieron cómo variando los niveles de triptófano variaban y se podían corregir déficits de los niveles de serotonina. Cuando absorbemos el triptófano de los alimentos a nivel intestinal, este es transformado, metabolizado en un compuesto que se denomina 5-hidroxitriptamina o 5-HTP. A partir de este compuesto, las neuronas específicas denominadas serotoninérgicas, que están presentes en el cerebro y en el intestino es una fuente muy importante de síntesis de serotonina, fabrican serotonina. Y la serotonina es precursora a su vez de melatonina, reguladora de los ciclos, los ritmos de vigilia-sueño. La serotonina es un neurotransmisor, una molécula importante en el sistema nervioso central para regular el estado de ánimo y el humor. Por eso, las indicaciones principales, los beneficios del uso de triptófano incluyen estados de alteración del humor. Por ejemplo, el triptófano es muy útil en esos estados de ansiedad no tan elevados, no tan descontrolados como esos picos que pueden suponer una crisis de pánico, en cuyo caso será mejor utilizar fármacos como rescate, ¿no?, de esas situaciones tan dramáticas. Cuando esas crisis están controladas, el aporte de triptófano es muy útil para mantener controlada la ansiedad o previamente al inicio del tratamiento farmacológico para estados de ansiedad o como alternativa cuando el tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, no está dando resultados. También el triptófano está indicado para estados agresivos o estados maníaco-depresivos. También se ha visto que el triptófano es útil para
tratar o ayudar a modular las alteraciones del estado de ánimo en el síndrome premenstrual. También es muy útil para ayudar con los problemas del sueño, con el insomnio o con las alteraciones de los patrones de sueño, incluido el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También es útil el triptófano para ayudar a dejar de fumar. Y se ha observado que en casos de suicidio hay niveles bajos de triptófano en sangre y cerebro, por lo que también está indicado como prevención, podría ser una herramienta preventiva o de ayuda en estos casos tan graves. ¿Cómo podemos elevar los niveles de triptófano en nuestra sangre? A través de la alimentación y la suplementación nutricional. Los alimentos que son ricos en triptófano, los alimentos que contienen triptófano son los siguientes. La soja, aunque no es conveniente para todas las personas ni en todas sus formas. Lo mejor, si queréis y podéis tomar soja, será tomarla en forma de sus derivados fermentados, el miso y el tamari, como condimento al plato. También son alimentos ricos en triptófano, la carne, para quien pueda y quiera tomarla, las anchoas, los quesos fuertes de tipo parmesano, igualmente para quien pueda y quiera tomarlos, las almendras y las semillas de sésamo. Se ha dicho con frecuencia que el arroz integral es rico en triptófano, pero parece que esto no es así, es uno de los alimentos deficitarios de triptófano. Un aspecto interesante para aprovechar mejor el triptófano de la alimentación es conocer otra cuestión bioquímica, otra cuestión metabólica. La insulina ayuda a la captación de los aminoácidos por parte de las células. Y la insulina tiene un efecto máximo con ciertos aminoácidos, los aminoácidos ramificados, valina, leucina e isoleucina, y un efecto mínimo con el triptófano. Es decir, que favorece de una manera intensa la entrada de los aminoácidos ramificados en las células y de una manera leve, suave, del triptófano al interior de las células. Si a lo largo del día comemos alimentos ricos en triptófano y por la noche hacemos una cena que sea rica en hidratos de carbono, y aquí no me refiero a harinas, cereales, azúcar, refrescos, zumos, sino fundamentalmente a verduras, pues un puré de verduras, una crema, una ensalada, unas verduras salteadas al vapor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es favorecer que pasen a las células los otros aminoácidos y quede en sangre una mayor cantidad del aminoácido triptófano y este llegue mejor al cerebro, atraviese barrera hematoencefálica y pueda producir la serotonina y la melatonina que nos ayude a dormir mejor. Así que ya sabéis, además de elegir alimentos ricos en triptófano, manejadlo para que lo aprovechéis de la mejor manera posible. Podéis también tomar suplementos de triptófano y aquí tenéis dos opciones, o el triptófano, en concreto L-triptófano, o el 5-HTP. La ventaja del 5-HTP, que es esa forma intermedia del triptófano previo a la formación de serotonina y melatonina, es que se absorbe con mayor facilidad a nivel intestinal, pasa mejor la barrera hematoencefálica y optimiza la formación de serotonina y melatonina. Se ha visto que con el aporte de 5-HTP en pocas semanas ya se elevan los niveles de serotonina y melatonina en la sangre. Las cantidades recomendadas de estos suplementos son para el triptófano entre 500 y 1000 miligramos al día y para el 5-HTP entre 100 y 300 miligramos al día. Y hay otras sustancias, otros suplementos que conviene asociar con la toma de triptófano, que son vitamina B3, porque al asociarla al suplemento de triptófano evitamos una conversión relativamente alta, hasta un 30% del triptófano en otro aminoácido. Nos evitamos ese paso y así optimizamos el uso de triptófano. Vitamina B6 y magnesio, que son cofactores, es decir, sustancias que también ayudan en la síntesis de serotonina. Y todo el complejo de vitamina B, porque al dar unas vitaminas del grupo B, el resto se desequilibran, así que conviene dar todo el complejo de vitamina B. Otro aspecto que importa mucho con respecto al triptófano es el de su seguridad, si tiene o no efectos secundarios. El triptófano, como suplemento nutricional, tiene una larga historia de seguridad, pero en 1990 se tuvo que retirar del mercado porque hubo numerosos casos del llamado síndrome de eosinofilia mialgia, que es un cuadro que incluye dolor articular, dolor muscular, dolor de tipo nervioso, problemas digestivos, erupciones cutáneas, calvicie,
y hubo incluso casos de muerte. No está clara todavía cuál fue la causa de todos estos casos asociados al uso del triptófano. Lo que sí se observó es que todos ellos correspondían a una casa comercial japonesa y por eso se sospechó que se debía a una contaminación del producto. En general, el triptófano es un producto seguro que pueden consumir todas las personas, excepto mujeres embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, personas que tengan antecedente de ese síndrome de eosinofilia mialgia y personas que tengan afectación del hígado y o el riñón. El triptófano dejó de considerarse un medicamento, ahora está incluido únicamente como suplemento nutricional y sí que puede dar algunas molestias a algunas personas, principalmente molestias de tipo digestivo, de náuseas, gases, eructos, malestar gástrico, incluso diarrea y también sensación de mareo, de visión borrosa, dolor de cabeza, sequedad de boca. En esas personas, por supuesto, hay que dejar de tomar el triptófano, evitarlo. Habrá otros suplementos que puedan reemplazar al triptófano, habrá que estudiarlo y personalizarlo a cada uno. Es importante tener en cuenta la asociación del triptófano como suplemento nutricional con otros medicamentos o suplementos. Por ejemplo, deben evitar el uso de triptófano las personas que estén tomando medicamentos sedantes, como las benzodiazepinas, por ejemplo, porque entonces la asociación con triptófano va a tener un mayor efecto sedante, y medicamentos del tipo de los elevadores de las concentraciones de serotonina, como son algunos antidepresivos y analgésicos de tipo opioide, porque entonces al tomar triptófano junto con estos fármacos aumentan más los niveles de serotonina y se puede dar un cuadro denominado síndrome de serotonina, que cursa con escalofríos, sensación de ansiedad y problemas cardíacos. Y lo mismo ocurre con determinados suplementos nutricionales. Deben evitar el consumo de triptófano las personas que estén tomando suplementos de dos tipos: los que tienen un efecto sedante, como el cava, la amapola de California, el lúpulo, o suplementos con un efecto elevador de la concentración de serotonina, como es por ejemplo la hierba de San Juan o el hipérico, porque entonces puede producir un síndrome de serotonina. En general, como digo, el triptófano es un suplemento nutricional seguro, con algunas molestias o efectos secundarios que hay que valorar para evitar su consumo. Es un suplemento nutricional muy interesante para las personas que tengan estados de agitación, de nerviosismo, de ansiedad, problemas de sueño, y es, como os he contado, un aminoácido esencial, un nutriente que debemos incluir en nuestra dieta día a día para poder cumplir con todas nuestras funciones vitales y asegurar nuestra supervivencia, nuestra salud y nuestro bienestar.